Dios les bendiga, hermanos, nuevamente en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Hoy nuevamente queremos retomar la carta a los hebreos. Hemos estado mirando versículos a versículo. Hoy un día pasado por lluvia, frío en algunos lugares. Estamos en la iglesia compartiendo este tiempo, así que mi hermano, yo le invito para que se disponga a esta hora de poder compartir la palabra del Señor. Aliste su cafecito, aliste su bebida caliente y compartamos una tarde la palabra del Señor. Hoy 25 de febrero del año 2022. ¿Cómo ha pasado el tiempo, mi hermano? ¿Cómo ha pasado los días? Y vamos a orar por este tiempo y asimismo vamos a decirle: Señor, sé propicio a cada familia, a cada hogar, a cada uno de nosotros que hoy nos presentamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos colocar delante de ti este tiempo de estudio de la palabra tuya, Señor, la carta a los hebreos. Señor, tú sabes lo que hemos estado mirando, analizando a lo largo de estos días. Padre, gracias por la oportunidad nuevamente que tú nos das hoy, nos brindas. Hoy queremos retomar, Señor amado, el hablar, el escuchar, el atender, el poder, Dios mío, leer tu palabra y saber de que tú eres fiel. Dios mío, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, porque tuya la gloria, tuya la honra, tuyo el honor, el poder por los siglos de los siglos. Vive tu nombre para siempre, Señor amado. Padre, si alguno de mis hermanos están viviendo una situación delicada, una situación, Señor, difícil, sé tú propicio, Padre Celestial, a cada uno de los corazones de mis hermanos, y que podamos, Señor Dios mío, entender lo que tú tienes para nosotros. La gloria y la honra sean para ti, Señor amado. Bendice cada familia, bendice cada hogar, bendice cada uno de tus hijos, Padre, que en este día nos acercamos a ti por medio, Señor, de estas redes sociales, el internet, Señor, que nos sirve para aprender y conocer más de ti. Gracias por la oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludamos a nuestros hermanos que se conectan a través de YouTube o de Facebook. Que Dios lo bendiga, que Dios le guarde, que la mano poderosa de Dios esté con ustedes y que podamos, hermanos, estudiar esa santa palabra del Señor como hemos venido haciendo. Estamos en el capítulo 3, versículos 7 al 19 y hemos estado leyendo acerca de la historia del pueblo de Israel, quienes por su corazón duro, su corazón no doblegado al Señor, no sumiso a Dios, andaron como errantes en el desierto. Y dice la palabra del Señor que Él castigó esa generación que salió de Egipto, pero quienes heredaron fueron sus hijos. Vamos a ir, por favor, al capítulo 3 y estamos allí mirando un versículo, y es el versículo 12. Dice la palabra del Señor, versículo 12 de la carta a los Hebreos, capítulo 3. Mirad, hermanos, mire lo que dice, porque vienen una serie de advertencias, porque antes de leer el versículo, estaba diciendo en días pasados de que el escritor de Hebreos está narrando a sus hermanos allí, los que le están escuchando, a los que le están poniendo atención. Él les está diciendo: mire, nuestros padres, él está diciendo nuestros antecesores, nuestros abuelos, todo lo que narra la historia de ese pueblo antiguo. Él les narró cómo fueron duros, cómo fueron difíciles, cómo fueron destruidos en el desierto, cómo estuvieron errantes esos años de vivir y no heredaron la promesa que Dios les había dado. Y eso tiene una consecuencia. Recuerde que la consecuencia es por su rebeldía, por la desobediencia, por no creer que Dios les iba a dar todo lo que ellos iban a recibir, porque Dios lo había prometido, Dios lo había jurado. Pero allí, hermanos, en el lugar donde se vino la tentación, la murmuración, desconfiaron de Dios, no creyeron. Solamente un par de hombres, recuerden que Josué, Caleb y Moisés han creído en Dios, han tenido confianza en Dios. Recuerden que los versículos que estábamos leyendo hablan de Moisés y de Jesús, de que Moisés fue siervo en la casa de Dios, que Jesús es hijo de esa casa. Es interesante lo que estábamos mirando allí. Pero en el versículo 12, ahora la advertencia
porque el versículo 11 termina diciendo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Juré, dice el Señor, este pueblo no va a heredar, este pueblo no va a entrar. Recuerden que es por esa dureza, por esa rebeldía, por esa desobediencia, las cuales ellos no pudieron heredar esa tierra prometida. Mas sus descendientes, sus hijos, recuerden que la Biblia hablaba de menores de 20 años iban a heredar. Entonces, amados, el versículo 12 comienza con la advertencia, comienza con ese sabor de decir: ahora ustedes que están escuchando este nuevo pacto, que están oyendo este nuevo evangelio, que están escuchando el evangelio de poder que salva, el evangelio de poder que transforma, ese evangelio que nosotros queremos también aprender, que como pastor les estoy impulsando, que ustedes, hermanos, podamos ponerle el énfasis a un evangelio de poder. Recuerde que hablamos Romanos capítulo 1 versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree, primeramente al judío, pero también al griego. Pero está hablando, hermanos, del poder. Nosotros estamos hoy desconociendo ese poder. Ahora, el escritor de la carta de los Hebreos le están diciendo a sus oidores: no desprecien este evangelio, no desprecien lo que hoy vengo a comentarles, no desprecien lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos ha dado, y no seamos como nuestros padres, que fueron rebeldes, que fueron egoístas, que fueron desobedientes. Ahora usted y yo vamos a obedecer. Por eso mire lo que dice el versículo: mirad, hermanos. Recuerde que en días anteriores hablamos de que él se estaba dirigiendo a personas que conocían del Señor. Había otro grupo que tal vez no eran tan cristianos, por así llamarlo, pero había otro grupo también de personas que no querían saber nada de Dios. Pero al referirse hermanos, se está refiriendo a un grupo de personas que conoce al Señor, un grupo de personas que han aceptado el evangelio de Cristo, un grupo de personas que podría yo estar diciendo hoy día, un grupo de personas como usted y como yo, que hemos recibido el evangelio, que hemos aceptado el evangelio, que conocemos el evangelio del Señor. Ahora esta palabra nos insta a lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya corazón malo de incredulidad. Hoy día, y lo he dicho, el evangelio ha perdido fuerza. No es porque el evangelio no tenga la fuerza, es porque nosotros le hemos quitado, hermanos, y no le damos el valor que el evangelio necesita. Por favor, amado, aceptemos esta exhortación que hoy estoy diciendo. Aceptemos que el evangelio de Cristo es poderoso. Dice la palabra del Señor que no haya un corazón malo, incrédulo, para apartarse del Dios vivo. Ahora les está diciendo: en ustedes no vaya a haber ese corazón malo, en ustedes no vaya a haber ese corazón perverso, como hubo ese corazón en nuestros padres allí en la antigüedad. Mirad, está diciendo: miren, ¿qué deben mirar? ¿Qué deben mirar entonces? Entonces deben mirar la triste historia de la nación de Israel y la importante lección que enseña. Debemos mirar, eso lo hablábamos la semana pasada, debemos mirar esa historia que vivieron estos hombres, debemos mirar esa triste historia que han vivido a esas personas, pero eso debe motivar a un espíritu para que busque y que glorifique el nombre del Señor. Leímos en el Salmo 95, 7 al 11, porque Él es nuestro Dios. Salmo 95, 7 al 11, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, nosotros somos su pueblo si hoy oímos la voz del Señor. No endurezcamos vuestros corazones, dice el Salmo, no endurezcáis vuestros corazones como en Meria, como en el día de Masat, en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba, me provocaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije: este pueblo será
se desvió en su corazón. Que no haya corazón malo, que su corazón no se desvíe y no ha conocido mis caminos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hoy andamos en el Evangelio de Jesús o decimos profesar el Evangelio, pero andamos desviados del camino del Señor? Aquí, hermanos, el Salmo está hablando una profecía que está diciendo a los que hoy conocen al Señor que no sean rebeldes como en aquel tiempo ese pueblo fue rebelde. Narra la respuesta de Dios a la trágica condición. Aquí está diciendo Dios es un Dios que pastoreará a las ovejas que se acercan a Él, que crean en Él. Esa es la respuesta espiritual de un Dios que está diciendo, bueno, pero la misericordia, la gracia está con ustedes. Ahora yo seré vuestro pastor y ustedes serán mis ovejas. Dios había librado a su pueblo de Egipto y lo había cuidado, mostrando su poder con muchas señales, prodigios y milagros. Israel vio todo esto y recibió algo de provecho, pero eso es lo que decíamos, pero la experiencia no lo acercó más a Dios, ni le hizo confiar más en Él. Eso que vivieron, eso que andaron, hermano, no lo hizo acercar más a Dios. Más bien ellos se endurecieron, se fueron por otro camino. Todo lo que Dios hizo por Israel no le benefició espiritualmente. Todo lo que Dios hizo por ellos, ellos no crecieron. Ellos parece ser que se estancaron en el mundo que habían vivido. ¿Cuántos de nosotros hoy también, el escritor nos está diciendo, cuántos de ustedes han vivido el Evangelio de Cristo? ¿Cuántos de ustedes han gozado de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios? Pero hoy día estamos estancados en una vida rutinaria, en una vida que no avanza más allá de lo que nosotros le estemos dando. Y el Evangelio se está volviendo para nosotros, para este grupo de personas, se está volviendo tal vez algo monótono, algo rutinario, algo que a Dios ya no le importa si voy, si no voy, a Dios no le importa si leo, si no leo, a Dios no le importa si oro o no oro, porque ya es un concepto que nosotros tenemos de Dios. Y ese es un corazón que se va endureciendo y en su corazón que se va llenando de maldad. Por eso dice la palabra, en realidad sucedió lo opuesto. En vez de ellos acercarse más a Dios por los milagros, por las señales, por la misericordia, ellos, la respuesta es, endurecieron su corazón contra Dios, probaron a Dios y Él no les falló, pero ellos le fallaron a Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy día hemos fallado a Dios? ¿Cuántos hoy día de nosotros también le hemos quedado mal a Dios porque no reconocemos su valor, no reconocemos su gracia, su misericordia? El corazón de cada problema es un problema del corazón. El corazón de cada problema es un problema del corazón. El pueblo de Israel aceptó el pueblo de Israel, o los corazones de Moisés, de Caleb y de Josué no fueron como los del pueblo. Recuerden que Caleb y Josué dijeron, nosotros queremos amar a Dios, nosotros queremos y creemos que Dios nos puede librar. También tuvieron corazones malos o incrédulos, porque habla la Biblia acerca de eso, versículo 13 y 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo. Hermanos, todos nosotros, la Biblia dice que todos somos malos, pecadores, pero que el Señor, por su gracia y su misericordia, nos hace ese hombre, esa mujer que se acerca a Él, una nueva criatura. No creyeron, el pueblo no creyó. Dios les daría la victoria de Canaán. Habían visto a Dios hacer grandes señales en Egipto. Ellos lo conocían a Dios. Sin embargo, lo juzgaron incompetente para el desafío de Canaán. Recuerden que lo que pasó allí es cuando ellos regresan diciendo, allí hay gigantes, nos van a matar, nos van a comer, nos van a destruir, nosotros no somos capaces. Recuerden que Caleb dijo, no, nosotros podremos vencerlos. Josué y Caleb, nosotros podemos alcanzar la victoria en Cristo. Cuando alguno tiene un corazón errante e incrédulo, el resultado será un corazón endurecido. Eso lo hablábamos la semana anterior,
cuando usted tiene un corazón errante, cuando no sabe para dónde va, cuando usted tiene un corazón incrédulo, el resultado será un corazón que se vuelve duro. Y cuando las cosas de Dios comiencen a suceder en tu corazón, cuando las cosas comiencen a suceder a tu alrededor, tú no vas a creer lo que Dios puede obrar, lo que Dios pueda hacer. Y además, hermanos, nos llenamos de tantas filosofías o de tantos comentarios, de tantas cosas, que lo único que hacemos es olvidarnos del Señor y endurecer el corazón, es decir, un corazón insensible. ¿Cuántos de nosotros hoy día nos hemos examinado y tal vez estamos pudiendo decir: oiga, me he vuelto insensible, ya nada me motiva, ya nada me anima, ya nada me dan deseos? Y algunos de nosotros, y hermanos, esto lo tengo que decir con seriedad, algunos de nosotros, en vez de volvernos sensibles a las cosas de Dios, nos volvemos críticos, nos volvemos a murmurar, nos volvemos a mirar el estado de los demás, cómo están los demás, y empezamos a juzgar y empezamos a ser jueces. Nos olvidamos, hermanos, de que debemos acercarnos al Señor. Y si alguien a nuestro alrededor, y si alguien está pasando por situaciones difíciles, está haciendo lo malo, está cometiendo errores, pues la Biblia nos da enseñanza. La Biblia nos da, en Gálatas 6 dice que nosotros debemos exhortarles con corazón amable, no sea que nosotros también podamos caer o estemos igual. Y a veces sucede lo mismo, hermano. Nosotros hemos endurecido tanto el corazón que nos creemos mejores que los demás y empezamos a juzgar o a criticar a los demás, y nos olvidamos, hermanos, que más bien los malos somos nosotros, porque hemos endurecido. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 3:12: que nadie entre ninguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tal vez, hermanos, se puede experimentar eso. Ya no hay sensibilidad a la palabra de Dios, a la obra de Dios. Tan duro estaba el corazón del pueblo de Israel que este pueblo quería volverse a Egipto. Algunos de ustedes, algunos de nosotros, tal vez, hermanos, nos hemos vuelto tan duros en las cosas de Dios, tan insensibles, que a veces hemos pensado: mejor era volver atrás, mejor era volver al mundo que antes tenía, a las cosas que antes tenía, volver al pecado. Oiga, hermanos, así lo vivió el pueblo, y tal vez puede ser la historia que se repita en muchos de nosotros, pero que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros. Imagínense querer dejar la libertad, hermanos, que Dios les había dado para volver a la esclavitud. Usted ya es libre, hermanos. Imagínese volver al pecado, imagínese volver a la esclavitud del pecado, hermanos. Por supuesto, toda esta historia habla al corazón de nosotros, los lectores de esta carta, porque ellos mismos estaban en peligro de retroceder. Allí el escritor les estaba diciendo: por favor, no sean duros como vuestros padres, porque si ustedes endurecen su corazón, van a retroceder y van a desear las cosas que no agradan a Dios. Y allí él está exhortando a este grupo de hombres que están escuchando este mensaje, la carta a los Hebreos, y él les está diciendo: mire, no se endurezcan, porque si ustedes se vuelven duros, van a querer retroceder, van a querer dejar el evangelio. Recuerden que el apóstol Pablo citó un versículo que tal vez usted conoce, que muchos conocemos, que habla Gálatas, y que dice: Gálatas insensatos. Tiene la misma connotación de lo que estamos viendo ahorita. Gálatas insensato, habéis comenzado por el Espíritu, pero ahora estás volviendo a la carne, está volviendo atrás, está volviendo al pasado, está volviendo a elementos que en Cristo ya no están, porque Cristo lo ha cumplido todo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros también, por ese corazón tan duro, tal vez estamos pensando en volver, en retroceder? Tal vez estamos pensando: me iba mejor antes de asistir a la iglesia, me iba mejor antes de ser cristiano, y comenzamos a hablar unas cosas, hermanos, que no tienen sentido. Por favor, vamos a ponerle sentido a lo que estamos viviendo del Evangelio de Jesucristo. Ahora, el juicio de Dios cayó sobre Israel, es lo que narra Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante. Es lo que narra: el juicio de Dios cayó en Cades Barnea
Toda esa generación fue condenada a morir y solo la nueva generación entraría en la tierra que Dios había prometido. Recuerden, hermanos, que en el capítulo 2 está diciendo, en el capítulo 2 que ya habíamos leído, está diciendo que nosotros no podemos descuidar este evangelio, que no podemos descuidar esta salvación tan grande, y la forma de descuidarla es endureciendo nuestro corazón, siendo malos y volviéndonos, hermanos, a corazones desobedientes. Pero aquí, hermanos, recuerden que el escritor de Hebreos al principio, en el capítulo 2, habla de que si hubo juicio para ese grupo de personas y que recibieron justa retribución, que recibieron el castigo de lo que ellos merecían, dice: ¿cuánto más nosotros seremos también condenados si no obedecemos y despreciamos una salvación tan grande? Tengamos cuidado de eso, al igual que los hermanos que están allí en la carta a los Hebreos, que ellos también tienen que entender el mensaje, el poder salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, toda esta generación fue condenada a morir, y solo esta nueva generación, recuerde, de 20 años abajo, iban a recibir la tierra prometida. Dios dijo: no entrarán en mi reposo. En el versículo que estábamos hablando, en versículo 11, habla el juramento de Dios: por tanto juré que no entrarán. Pero ¿cuál es el mensaje para el creyente de hoy? ¿Cuál es el mensaje que usted y yo podemos recibir? Hoy ningún creyente puede volver al sistema legalista de Moisés. Hoy hay ciertos grupos, ciertas personas que están volviendo al sistema de la ley, al sistema legalista de Moisés, donde se están practicando ciertas cosas del Antiguo Testamento, y allí es donde comienza a haber el problema, ese problema de volver atrás a cosas, tradiciones, y como la Biblia, la carta a los Hebreos lo va a mostrar, a rudimentos innecesarios que ya no se usan porque Cristo ha suplido todo esto. Volver al sistema legalista, ya sea judío o gentil, pues que ya no existe el templo ni el sacerdocio. Ahora no hay ese sacerdocio que hubo en el Antiguo Testamento. Usted me dirá: pastor, pero todavía hay judíos, rabíes, que todavía están en este mundo. Sí, porque ellos siguen su tradición. Si ellos hubiesen conocido al Señor, si ellos hubieran dado la creencia al Señor, entonces estarían andando en otras cosas espirituales. Pero ahora ellos siguen en su tradición, ellos siguen lo que habla la carta de Gálatas. Volvieron a las obras de la carne, a lo que hacían antes. Y ahora en la carta de Hebreos nos está diciendo: mire, no vuelvan atrás. No vuelvan a cosas del pasado, a esas cosas del pasado que ya están obsoletas, que ya están cubiertas en Cristo. En cada creyente, cada creyente es tentado a dejar su profesión de fe en Cristo. Cada uno de nosotros somos tentados a no seguir adelante, a volver atrás, tal vez a tener dudas, a ser incrédulos y volver al sistema de la vida de la esclavitud. Pues lo estaba diciendo antes, ¿cuántos de nosotros después de procesos de años en las cosas del Señor, en la vida cristiana, muchos están sucumbiendo, muchos están volviendo al pasado de la esclavitud? Hablaba con alguien en días pasados y mencionábamos cómo las iglesias hoy en día, especialmente las generaciones más jóvenes, no todas, pero especialmente las generaciones más jóvenes, la importancia de la iglesia, la importancia del cristianismo, no le dan el peso necesario. Le da lo mismo ir a la iglesia el domingo o estar el sábado en una fiesta, en una taberna, en un lugar, pues sí, de alegre, de gozo, compartiendo, pero no de la manera como Dios quiere que lo hagan. Y a veces nos metemos, y digo generaciones, nos metemos en unos cuentos que nos apartan, que nos alejan realmente de lo que Dios tiene. Y están volviendo entonces a la esclavitud, a una vida de pecado, a la transigencia con el mundo, vivir con el mundo, a actuar como el mundo actúa. Si el mundo miente, entonces yo también miento. Si el mundo ofende, entonces yo también ofendo. Si el mundo se levanta y se manifiesta y dice yo tengo derechos, entonces yo también me manifiesto y digo yo también tengo derechos, y a ver quién gana. Y es una situación bien delicada, hermanos. Vemos hoy cómo las mujeres se levantan, y hoy en día se están levantando contra los hombres. Claro,
porque han marcado un pasado. Pero las mujeres hoy en día se están levantando contra los hombres, y vaya usted como hombre a tocar a una mujer. Hay leyes que defienden hoy día mucho a las mujeres. Entonces se aprovechan de una situación y de un mover, de una situación que está viviendo el mundo, y entonces ahora se vuelven como el mundo, se vuelven transigentes como el mundo, y están viviendo una vida de pecado, una vida de maldad. Lo digo, hermanos, tanto que en la iglesia cristiana pasan cosas similares, pasan abusos, pasan situaciones de falta de respeto, falta de autoridad, falta de sometimiento a la autoridad, porque todos queremos ser los primeros, ninguno quiere ceder. Esto es cierto especialmente en tiempos de persecución y de sufrimiento. Todo esto nos va a pasar, especialmente cuando nos están persiguiendo, cuando el mundo nos oprime, cuando la sociedad misma nos exige. Nosotros estamos siendo tentados a ceder y volver y retroceder. El fuego de persecución siempre ha purificado la iglesia. Algo interesante es, hermanos, es que cuando la prueba llega, la iglesia se perfecciona. La iglesia, hermanos, podríamos decir, se descontamina, porque empieza uno a ver a verdaderos hombres, a verdaderas mujeres que buscan e invocan el nombre del Señor. Ahora, porque el sufrimiento separa a los verdaderos creyentes de los falsos. Es allí donde usted cuenta la historia de muchas personas que por sufrimiento, que por dolor negaron a Dios, pero aquellos que sin importar el sufrimiento, sin importar el dolor, siguieron, hermanos, la fe, siguieron el verdadero camino. Cristo es mi Señor y no importa lo que pueda pasar. Los verdaderos creyentes están dispuestos a sufrir por Cristo y mantienen firme su convicción y su profesión de fe. Su confesión de fe los mantiene vivos, el creyente. Capítulo 3 del versículo 3:6 de Hebreos dice: en cambio Cristo es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Quiere decir, hermanos, que hay hombres, hay mujeres que permanecen, y que quiera Dios que usted y yo seamos ese hombre, esa mujer, que permanezcamos fieles en el Señor. El versículo 14 del capítulo 3 dice: porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Quiero decirle, el versículo 14 está diciendo los verdaderos creyentes. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Aquellos que han participado de Cristo, y participar de Cristo es participar en sufrimiento, participar en las pruebas, participar en tentaciones y haber salido victorioso. Cristo sufrió, Cristo pudo soportar la tentación y salió victorioso. Si nosotros, dice, porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Somos salvos no por mantener nuestra profesión, somos salvos no por mantenernos en nuestra posición, sino el hecho de mantener nuestra profesión prueba que somos verdaderamente hijos de Dios. Aquí, hermanos, entonces no somos salvos por las obras que hagamos, sino porque realmente ahora reconocemos esa fe, esa confianza en nuestro Señor, y por esa fe y por esa confianza Él derramó su gracia salvadora sobre todos aquellos que le reciben. Qué interesante poder, hermanos, ver lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Así que manténgase fiel, manténgase firme. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que se están agregando al Facebook o a YouTube. Un saludo, un abrazo a nuestros hermanos, nuestras hermanas. Gracias por estar con nosotros hoy, 25 de febrero, en el estudio de la carta a los Hebreos. Si alguien necesita tomar una bebida caliente, si alguien tiene listo su cafecito, por favor, es hora de mojar ese paladar y disfrutar de una deliciosa bebida caliente. Nosotros esperaremos hasta el final. Ahora, es importante que prestemos atención y que reconozcamos los peligros espirituales que existen.
Ahora, el escritor de la carta a Hebreos va a narrar esos peligros que están latentes, esos peligros que advierten sobre el descuido que usted y yo podemos tener. Pero también es importante que nos animemos unos a otros a ser fieles al Señor. Es lo que dice el versículo que acabamos de leer, de los que estábamos leyendo, versículo 13 del capítulo 3. Dice: más bien, exhortándoos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si hay peligro, si hay cosas que nos pueden perjudicar y querer alejarnos de Dios y querer hacernos retroceder, pero para eso estamos nosotros, hermanos, para eso está la iglesia, para eso está el cuerpo de Cristo. Y aquí el escritor, como dice el versículo que estábamos leyendo, el 12, porque el versículo 12 está diciendo: mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado su corazón. Oiga, hermanos, entonces es lo que nosotros también debemos hacer. Sí, hay momentos difíciles, hay circunstancias difíciles, pero es el momento también de decir: ánimo, con Cristo todo es posible. Todo es posible para el que cree. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible en el Señor. El Señor todo lo hace posible, hermanos. Así que yo le animo en esta tarde que usted pueda esforzarse y que usted pueda decir: Señor, contigo seguimos adelante, nos esforzamos en el Señor. Tenemos la impresión de que algunos de esos creyentes a quienes se les dirigía la carta, aquellos que dirigieron la carta a los hebreos, descuidaban el compañerismo con la iglesia local, se descuidaban. No les interesaba compartir con los hermanos, no les interesaba compartir en la iglesia, no les importaba estar reunidos, no les importaba. Y por favor, yo quiero que no me tome a mal hoy día, no me vaya a tomar a mal, pero es lo que está pasando en la iglesia. ¿Qué está sucediendo? Ya no nos interesa asistir a la iglesia, ya no nos interesa reunirnos con los hermanos, ya no nos interesa mucho el compartir con algunos hermanos, el estar con la iglesia, el estar con los hermanos, no nos llama mucho la atención. Pero espere, es que eso no es de hoy, eso no es de ahorita, eso lo está viviendo allí el escritor que está dirigiendo este escrito a los hermanos que se encuentran en este lugar, que están escuchando la carta a los hebreos y que están diciendo: bueno, las cosas son diferentes, las cosas aquí también están marchando de una manera difícil. Entonces vemos, hermanos, que aquí el escritor está diciendo que probablemente algunos de los creyentes descuidaban el compartir. Mira lo que dice capítulo 10, versículo 23 y al 25, capítulo 10 a la carta a los hebreos, 23-25, capítulo 10. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortándonos, y con mayor razón cuando veis que el día del Señor está cerca. Está diciendo: por favor, compartamos, por favor, guardemos el compañerismo, guardemos la unidad de la fe, unámonos. El apóstol Pablo dice que los miembros de ese cuerpo se ayudan mutuamente y se ayudan y crecen hasta que lleguemos a la estatura, a la plenitud de Jesucristo. Quiere decir que los creyentes se pertenecen el uno al otro y se necesitan, así como usted y yo necesitamos de nuestros miembros. En la iglesia, el apóstol y los apóstoles hablan, hermanos, de esa necesidad de los unos con los otros, porque yo necesito de mi hermano necesita de mí. Los creyentes se pertenecen uno al otro y se necesitan. Moisés, Caleb y Josué trataron de animar a Israel, ellos tres, animar a Israel cuando la nación rehusó entrar a Canaán,
pero el pueblo no los escuchó. Recuerden que Caleb, Josué también dieron su parte. Ellos hablaron con Moisés y ellos les dijeron: sí, la tierra está llena, habitada de gigantes, pero el Señor nos dará la victoria. Nosotros los comeremos como pan, dice Caleb. Pero el pueblo dijo no. El pueblo dijo: no, nosotros no vamos a ir a esa tierra, vamos a morir en el intento. Y es allí donde provocan al Señor, dice la palabra del Señor, donde los padres provocaron a ira al Señor. De esta sección, entonces, hermanos, se desprende que Israel le causó dolor a Dios durante los 40 años de peregrinación en el desierto. Los judíos apenas habían salido de Egipto cuando comenzaron a provocar a Dios. Usted comienza a ver la historia de cuando el pueblo salió de Egipto. También comenzó, hermanos, el malestar, comenzó la situación, la desconfianza, la incredulidad, la desobediencia. Y vemos, hermanos, cómo este pueblo provocó al Señor y cada día lo va a provocar. Mira lo que dice Éxodo capítulo 16, 1 al 13, y usted lo va a leer en casa si tiene tiempo. Capítulo 16, 1 al 13 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partieron de Elí y llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, el día 15 del mes segundo, después de salir de la tierra de Egipto. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, Aarón, y en el desierto los hijos de Israel les decían: ojalá Jehová nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Nos había sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Está, hermanos, diciendo: este Dios que nos sacó de Egipto con mano poderosa, ahora nos trajo a morirnos de hambre en este desierto. Nos va a matar en este desierto. Y olvidan que Dios los sacó con mano poderosa, pero están diciendo: pero nos trajo a morir. Es como hoy día, hermanos, si me permite verlo de esta manera, que usted ahora está en Cristo, que usted está en el cristianismo, que está andando en el Evangelio de Jesucristo, que está participando en el Evangelio de Jesucristo, y está diciendo: oiga, mi vida es un desastre después de que conocí a Cristo, después que comencé a andar en el Evangelio. ¿Sabe por qué su vida es un desastre? ¿Sabe por qué usted lo piensa? Porque su corazón está duro, porque su corazón se está dañando, porque su corazón no está viendo la bondad, la misericordia de Dios, porque usted está viendo lo material. Usted y yo estamos viendo solamente las cosas, mas no vemos lo que Dios está viendo en nosotros. Así que, hermanos, parece ser que es una constante de un mundo, de un pueblo. Después que Dios les suplió el pan, porque Dios les dio pan, se quejaron por falta de agua. Si no era por una cosa, era por la otra. Mire que así nos pasa a nosotros, hermanos. Acabamos de salir de una situación de enfermedad, de una situación de pandemia, y ahora el mundo está rebotado, está alarmado por la guerra que se está formando allí en Rusia, en aquellos lugares. Y entonces usted, hermano, no sabe si se va a preocupar más por la pandemia o se va a preocupar más por la guerra que ha de venir. Entonces, amados, ¿quién tiene contento a quién? Si vemos desde este punto de vista, hermanos, nuestras vidas en estos tiempos que estamos viviendo, humanamente, yo puedo decirlo, humanamente, como lo ve el mundo, no va a haber contentamiento. Pero en Cristo hay felicidad, en Cristo hay gozo, porque todo esto nos motiva, todo esto nos lleva, hermanos, a pensar que la verdad, la palabra de Dios se está cumpliendo, y esto es la realidad que nos espera, la vida eterna con Jesucristo. Esto nos debe llenar de gozo. Entonces, hermanos, también después de que Dios les da pan, se quejan por falta de agua. Mire lo que dice Éxodo 17, 1 al 7. Léalo también, solamente coloque las notas allí, escriba las notas, y más adelante usted puede corroborar esta lectura bíblica. Y dice en el 17, en el versículo 1 y unos versículos, y el título de nuestra Biblia dice: brota agua de la peña de Oret. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para continuar sus etapas según el mandato de Jehová, y acamparon en Redefín, donde no había agua, escasez, necesidad, problemas, para que el pueblo bebiese. El pueblo altercó con Moisés.
en el otro versículo que leímos, dice, murmuraron. Ahora se agrega una palabra, altercaron contra Moisés. Dice, el pueblo altercó con Moisés diciendo, danos agua para beber. Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba a Jehová? Ese altercado, ese lío, ese pleito que se está formando allí, aunque aquí no lo menciona, pero ese altercado es por su culpa, por usted, por ese Dios que nos sacó de Egipto. Mire cómo vamos a vivir, mire cómo estamos viviendo, mire lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así que el pueblo sediento murmuró allí contra Moisés diciendo, ¿por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed a nosotras, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Es impresionante lo que vive el mundo que quiere acercarse a Dios y que no le reconoce como Dios. ¿No será, hermanos, que al igual que este pueblo que está diciendo la carta a los hebreos, que nosotros debemos exhortarnos, animarnos unos a otros y fortalecernos en el Señor? Pero más de uno de nosotros hoy está altercando contra Dios por la situación que está viviendo. ¿No serás tú una de estas personas que también le está diciendo, Señor, ¿por qué me tocó a mí esta vida? ¿Por qué me tocó a mí, Señor, esta familia? ¿Habrá alguien, uno allí que me esté escuchando y que diga, ¿por qué me tocaron estos hijos y no me tocaron los hijos del pastor? Porque es que los hijos del pastor son chéveres, son obedientes. Y así estamos, hermanos, así estamos muchos de nosotros, altercando y levantando y provocando la ira de nuestro Dios. Moisés llamó el nombre de aquel lugar Mashat y Meriba, que significa provocación y tentación. Mire cómo Moisés llamó estos dos lugares, Mashat y Meriba, que significa provocación, que significa tentación. ¿Cuántos de nosotros estamos provocando? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en tentación y tentando a Dios? Las cuales se usan en Hebreos capítulo 3, versículo 8. Ya leímos parte de este versículo que dice nuevamente, hermanos, el versículo 3, 8 de Hebreos. No endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la prueba en el desierto. Eso es lo que estamos recordando, lo que estamos hablando. Eso es lo que nos está diciendo la carta a los Hebreos. Hay un pueblo que murmuró, hay un pueblo que altercó con Dios, hay un pueblo que tentó a Dios, y el escritor de la carta a los Hebreos les está diciendo, nosotros no vamos a actuar así, nosotros no vamos a hacer de esa manera, nosotros no vamos a querer ir en esa vía, nosotros vamos a ir en la vía que nos dirige nuestro Señor Jesucristo. El pecado de Israel se menciona en el versículo 12. El versículo 12 es un corazón malo para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo que se aparta del Dios vivo. De la palabra griega traducida, apartarse, proviene el vocablo apostasía, algo que estamos viviendo en estos tiempos. Apartarse de Dios viene de ese vocablo que habla también de la apostasía. Si podemos decirlo, en el versículo 12 dice, para ir y volverse un apóstata. Recuerde que apóstata, es un hombre que no reconoce a Dios y que niega a ese Dios. Aquí vemos entonces, hermanos, que el apartarse es del vocablo apostasía. Ojo con apartarse de Dios. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 13 que estamos leyendo, exhortémonos para que no nos ocurra eso, para que no nos apartemos de Dios. Porque cuando usted se aparta, cuando yo me aparto de Dios, hermanos, lo único que viene es la apostasía, lo único que viene es la negación de Dios, y resultan metidos, hermanos, en unos cuentos todos tristes, unos cuentos todos largos. Oiga, hermanos, escuchaba yo de alguien que me estaba diciendo en días pasados, yo estoy asistiendo a tal iglesia, y allá en esta iglesia, sí, nos están hablando de Dios, de Jehová, de Yahvé, pero es el mismo Buda, es el mismo Alá, es el mismo Hare Krishna. Yo decía, bueno, esa persona decía, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan que el Dios suyo es el mismo Buda? Que el Dios suyo es Hare Krishna, que el Dios suyo es Alá.
No, hermanos, hay una gran diferencia bíblica, hay una gran diferencia teológica acerca de estos dioses que el mundo cree que lo existe. Oiga, hermanos, y eso es ser apostasía, porque lo que hace un corazón malo es apartarse de Dios. Y cuando ese corazón malo se aparta de Dios, comienza a creer una cantidad de barbaridades, una cantidad de cosas que la Biblia ni menciona, que son inventos de hombres. Oiga, hermanos, y es algo ridículo, es algo que a uno realmente le dice: Dios mío, pero estos hombres o estas mujeres que llevan tantos años en la vida cristiana, mire con lo que salen, mire con lo que resultan. Pues así vivió ese pueblo, apartarse, y eso es apostasía. Este es el único lugar en la carta a los Hebreos donde dicha palabra se emplea. Apartarse del Dios vivo significa apostasía. Aquí abandonar la fe y ser condenado para siempre. Sería una pregunta. ¿Significa apostasía abandonar la fe y ser condenado para siempre? Eso no concuerda con este contexto, hablando de lo que el escritor está diciendo a sus hermanos allí en la carta a los Hebreos. Israel se apartó del Dios vivo al rechazar la voluntad divina para su vida y al querer obstinadamente volver a Egipto. Es lo que está enfatizando. No está diciendo de que se apartaron del Dios vivo para irse con otros dioses. No, allí el lío, el pleito era, ellos querían volver a Egipto. Ahora, que quieran volver a Egipto para otras cosas, yo no lo sé. Pero el problema era que no querían andar con este Dios que les amaba. Israel se apartó del Dios vivo a rechazar la voluntad divina para su vida. Es lo que está ocurriendo ahí. Usted me dirá: pastor, y entonces hablemos de la apostasía o hablemos del rechazo de Dios. No, el asunto es que este pueblo se apartó por un corazón malo, por un corazón duro, se apartó del Dios vivo y quiere volver a Egipto, quiere volver a una vida de esclavitud, quiere volver a una vida apartada de ese Dios. Rechaza la voluntad divina. No, yo no quiero ir a ninguna tierra, no me interesa entrar a ninguna tierra. Tal vez algunos de nosotros estaremos pensando así, no sé, para volver, y una obstinación para volver a Egipto. Dios no les permitió volver. Dios no les permitió volver, no permitió que su pueblo regresara a la esclavitud, punto. Ahora, hermanos, lo interesante de esto es que Dios es soberano. Hay muchos de personas que nosotros conocemos que han vuelto al pecado, que han vuelto a la maldad. Y usted dirá: entonces Dios se lo permitió volver. No, no, no. Recuerde, la Biblia dice: al principio no fue así. Cuando la Biblia habla del adulterio, cuando la Biblia habla del divorcio, la palabra clara es: por la dureza del corazón. Ahora, ¿por qué hemos visto a cristianos que han vuelto al mundo, que han vuelto al pecado? Porque es un corazón duro, porque es un corazón apartado de Dios. Es la razón. Porque tal vez en su interior están deseosos de agradar a ese Dios, pero el pecado, el corazón duro que hay, no los deja. Yo sé que muchos luchan con eso. Yo sé que muchos están luchando con querer encontrarse con ese Dios eterno. ¿Sabe cuándo nos encontramos con ese Dios eterno? Cuando creemos en el poder del Evangelio, que cambia la vida, que cambia los corazones. Quiero ir cerrando en esta hora, mi hermano, y es el énfasis de Hebreos, es que los verdaderos creyentes tienen una salvación eterna porque confían en su Salvador, quien vive y continuamente intercede por ellos. El énfasis, repito esta frase, el énfasis de la carta a los Hebreos es que los verdaderos creyentes tienen una salvación eterna porque confían en su Salvador, quien vive y vive continuamente e intercede por ellos. Para que viven, es lo que usted encuentra allí en la carta. Dice: pero Jesús es hijo sobre la casa, pero fue fiel. Pero en cambio Moisés también fue fiel. Podría yo decir, rescatamos a esos verdaderos creyentes. Caleb y Josué fueron fieles a Dios. Rescatamos a esos creyentes.
Rescatamos a estos hombres que confiaron en Dios hasta el fin. Ahora, el escritor hace también hincapié en que esta confianza no es excusa para pecar. Si usted confía en Dios, no le da esa capacidad o no le da esa facultad para que usted quiera pecar, para que usted quiera fallar. Si usted tiene una confianza en Dios, usted no defrauda a Dios. Yo no defraudo a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos defraudado a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido lo malo ante los ojos de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Pero nos jactamos de que confiamos en Dios. Bien por esto, si usted confía, si yo confío en Dios, no es una excusa para yo pecar, no es una excusa para yo hacer lo malo, no es una excusa para yo ofender a mi prójimo, dañar a mi prójimo. Dios también disciplina a sus hijos. Recuerden que en Canaán no es un cuadro del cielo, aquel lugar donde iban a reposar o iban a heredar esa tierra. Canaán, recuerden que era un lugar donde tenían que conquistar, tenían que batallar, y el cielo no vamos a llegar a batallar o no vamos a llegar a conquistar lo que nosotros no vamos a conquistar. El cielo es del Señor y Él fue el que nos lo está entregando y Él fue el que nos invitó a estar con Él, sino de la presente herencia espiritual que el creyente posee en Cristo, esa herencia en Cristo, esa vida en Cristo. Entonces, hermanos, Canaán no es un cuadro del cielo, sino de la presente herencia espiritual que el creyente tiene en Cristo. Está diciendo que ese Canaán puede simbolizar lo que hoy en día tenemos en Cristo. ¿Cómo así, pastor, usted compara a Canaán con Cristo? Espere, la Biblia dice que el Señor los llevaría a un lugar que fluye leche y miel y que les daría allí un descanso. La Biblia habla que en Cristo nosotros tenemos un descanso. Es un lugar donde Él provee la bendición del Padre. Cristo nos provee la bendición del Padre. Pero en ese estar con Cristo tenemos que librar batallas. En ese estar con Cristo tenemos que librar muchas guerras. Y usted y yo tal vez estamos librando una batalla fuerte. Pues yo quiero decirle que en Cristo todo lo puede. Cuando usted mira la tierra en Canaán, Dios peleó por ellos. Dios conquistó todo lo que ellos iban a tener. Ahora, usted en Cristo, Cristo pelea por ti. Cristo va adelante como poderoso gigante. Cristo es nuestra herencia espiritual para librar esas batallas tan fuertes que tienen los cristianos, que tenemos los creyentes. Los creyentes que dudan de la palabra de Dios y se rebelan contra Dios, no pierden tal vez ese lugar, sino pierden las bendiciones, pierden la herencia en el presente y tienen que sufrir el castigo de Dios. Ahora, si usted, hermanos, está pensando de una forma egoísta como el pueblo que se rebeldizó contra Dios allí en el desierto, ¿cuántas bendiciones no dejarás de recibir? ¿Cuántas bendiciones perderás? Porque tú no quieres acercarte a Dios por tu corazón duro, por mi corazón duro. Y estas bendiciones que Dios nos ofrece en Cristo, debemos echarle mano. La palabra de Dios dice en en Efesios, dice que bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Hermanos, esa es la herencia que tenemos en Cristo, una bendición espiritual, una bendición gloriosa que tenemos en el Señor. Entonces, mi amado, hemos leído y hemos participado de este correría hablando de estos capítulos que la Biblia narra aquí en Hebreos, donde advierte, miremos, ese miremos es miremos el pasado. Concluyo con esto. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo
3, versículo 7 hasta el final, y hay una advertencia. Miremos pues, miremos el pasado de un pueblo que fue rebelde, que fue contumaz contra el Señor, que hizo lo malo, que se desvió del camino de Dios y recibió un castigo. Así nosotros debemos quitar un corazón malo, un corazón incrédulo, y debemos exhortarnos unos a otros para mantenernos firmes. Versículo 14 dice, porque somos hechos partícipes, versículo 14 de Hebreos 13, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que tengamos firmes hasta el fin nuestra convicción, nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, ya lo leímos en el Salmo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Usted ya sabe quiénes le provocaron. Los antiguos, los padres. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado? 40 años. Usted ya sabe con quién Dios estuvo disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Está diciendo el narrador de Hebreos capítulo 3, versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos, versículo 19, que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Para de hoy en 8, si Dios nos permite, mi amado, mi amada, podamos estudiar el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 8. Por favor, lean este capítulo 4 del 1 al 8 y estaremos viendo otra advertencia. Al principio la advertencia es miremos. La otra advertencia que vamos a tener en próxima semana, si Dios nos permite, es temamos. Tengamos temor, pero vamos a hablar de qué es ese temor que debemos tener. Si es el temor que usted le tiene a un pinchazo de una aguja, de una vacuna, o qué clase de temor. Entonces, amados, hasta aquí nuestro estudio de la carta a los Hebreos, capítulo 3, hasta el final, versículo 19, y comenzamos Dios mediante la otra semana, si Dios nos tiene con vida, comenzaremos, hermanos, el capítulo 4 y estaremos leyendo allí unos versículos si Dios nos permite. Hermanos, mi deseo es que Dios le bendiga rica, abundantemente, para que la gracia del Señor sea derramada con ustedes. Oremos, hermanos, por Colombia. Recuerde que se avecinan las elecciones, se avecina nombramiento de senadores, de representantes de la Cámara, unas situaciones complicadas para nuestro país en este tiempo. Oremos por el mundo, lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en el extremo oriental norte de este planeta, que Dios se glorifique grandemente y pidámosle a Dios su misericordia sobre nuestra nación, que Dios tenga de nosotros favor. Atentos a la oración por la familia. Si Dios nos permite, nos veremos, amados, el próximo domingo. Mañana habrá tiempo de oración en la iglesia, a 9 de la mañana, y también en la tarde los jóvenes se van a reunir. Y recordarles, hermanos, nuestros cultos, nuestros servicios el próximo domingo, 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, y cerraremos el día a las 5 de la tarde. Estaremos hablando del poder del Evangelio, como hemos mencionado este par de días anteriores. Dios me los bendiga, mis hermanos, que tengan buena noche. Les deseo lo mejor de lo mejor. Mañana, que es un día de trabajo, de ocupaciones para algunos, el Señor los guarde, el Señor los favorezca, y gracias, mil gracias por estar con nosotros en esta tarde de estudiando la palabra del Señor. Dios los guarde, Dios los acompañe. Nos vemos.